Imagina que eres la mujer más inteligente, poderosa y deseada de tu tiempo. Has gobernado el reino más rico de la tierra. Hablas 9 idiomas y has tenido a tus pies a los 2 hombres más grandes de Roma. Pero ahora, el juego ha terminado. Estás encerrada en tu propio mausoleo, rodeada de un tesoro incalculable que ya no puede comprar tu libertad, mientras el eco de las legiones enemigas resuena contra las paredes de mármol. Fuera, los soldados de Octavio, el hombre que se convertirá en el primer emperador de Roma, esperan para encadenarte y exhibirte como un trofeo de caza por las calles de la ciudad eterna. Tienes ante ti 2 opciones: aceptar la humillación pública o escribir tu propio final con la tinta del veneno y la seda de la divinidad. Es el 12 de agosto del año 30 antes de Cristo. El calor de Alejandría es sofocante, pero dentro de la tumba real, el aire es frío y denso. Hoy no vamos a contar la historia de la reina que sedujo a Julio César, ni de la amante apasionada de Marco Antonio. Hoy vamos a descubrir, segundo a segundo, cómo el exceso de ambición y el choque de 2 mundos destruyeron a la última faraona, y cómo su decisión final cambió el curso de la historia para siempre. Quédate con nosotros, porque estos son los últimos y agónicos minutos de Cleopatra. Para entender por qué la mujer que puso a Roma de rodillas terminó buscando la muerte en la soledad de una tumba, hay que comprender primero qué fue lo que la hizo tan peligrosa para sus enemigos. Cleopatra no era solo una cara bonita, era una fuerza política arrolladora. Una estratega que había redibujado el mapa del Mediterráneo, utilizando su intelecto como arma. Había sobrevivido a guerras civiles, a la traición de sus hermanos y a la implacable maquinaria romana. Sin embargo, su apuesta final al lado de Marco Antonio resultó ser su sentencia de muerte. Tras la desastrosa derrota en la batalla de Actium, el mundo que ella conocía comenzó a desmoronarse. La flota que una vez dominó los mares fue reducida a cenizas, y el hombre que ella amaba, el otrora invencible Marco Antonio, se convirtió en una sombra de sí mismo, hundido en la desesperación y el alcohol, mientras las tropas de Octavio rodeaban la joya de Egipto, la ciudad de Alejandría. Los días previos al final fueron una macabra danza de preparativos. Mientras el cerco romano se estrechaba, Cleopatra comenzó a realizar experimentos que helarían la sangre de cualquiera. En las profundidades de su palacio, rodeada de médicos y sabios, probaba diferentes venenos en prisioneros condenados a muerte. Observaba con una frialdad científica cómo algunos morían entre convulsiones terribles, mientras otros se desvanecían lentamente. Ella buscaba lo que llamaba la muerte dulce, un tránsito hacia el más allá que no deformara su rostro ni le robara la majestad que tanto le había costado construir. Estaba diseñando su salida de emergencia, convencida de que una reina de la dinastía de los Ptolomeos no podía permitir que un romano decidiera el momento de su partida. La tragedia golpeó su puerta con una violencia inesperada poco antes del amanecer final. Marco Antonio, engañado por un informe falso que aseguraba que Cleopatra se había suicidado, decidió seguir sus pasos y se clavó su propia espada en el vientre. Pero el destino fue cruel incluso en ese momento. La herida no fue mortal de inmediato. Sangrando y debilitado, fue llevado hasta el mausoleo donde Cleopatra se refugiaba. En una escena que parece arrancada de la más oscura tragedia griega, la reina y sus 2 damas de confianza, Iras y Carmión, tuvieron que subir el cuerpo moribundo del general a través de una ventana superior, utilizando cuerdas y poleas, ya que Cleopatra se negaba a abrir las puertas por miedo a ser capturada. Antonio murió en sus brazos,
rodeado del oro y las joyas que ya no servían para nada, manchando con su sangre los vestidos reales de la mujer por la que había renunciado al imperio. En ese instante, Cleopatra comprendió que ya no quedaba espacio para la negociación. Sin embargo, Cleopatra no era una mujer que se entregara sin luchar. Cuando Octavio entró finalmente en Alejandría, se produjo un encuentro que ha fascinado a los historiadores durante milenios. Octavio era un hombre de hielo, un burócrata del poder que no se dejaba llevar por la pasión. Cleopatra intentó usar su última carta, su magnetismo personal. Se presentó ante él en un estado de vulnerabilidad calculada, con el cabello desordenado y los ojos empañados por el llanto, tratando de despertar la compasión o el deseo en el joven romano. Pero Octavio solo miraba al suelo o a los tesoros que pretendía saquear. Él no veía a una diosa, veía un activo político de incalculable valor para su desfile de triunfo en Roma. Fue en ese duelo de miradas donde Cleopatra leyó su futuro. La vería caminar encadenada por el foro romano, siendo objeto de las burlas de la plebe, que siempre la había llamado la ramera del Nilo. Ese pensamiento fue el motor que puso en marcha su plan definitivo. El 12 de agosto comenzó como cualquier otro día de verano en el delta del Nilo. Cleopatra pidió permiso para realizar libaciones finales en la tumba de Marco Antonio. Allí, ante el sarcófago de su esposo, pronunció palabras de despedida que resonaron en la quietud del recinto, pidiendo a los dioses que no permitieran que ella fuera el trofeo de un hombre que odiaba su linaje. Al regresar a su mausoleo, ordenó un baño ritual. No fue un acto de higiene, sino de purificación divina. Se dejó ungir con aceites perfumados traídos de los confines de Arabia y solicitó sus vestiduras más sagradas. Se puso la túnica de lino finísimo que solo las divinidades podían portar y se ciñó la diadema real de los faraones. Ella no iba a morir como una prisionera derrotada, iba a morir como Isis encarnada, regresando a los brazos de la eternidad. Mientras el sol alcanzaba su cenit, Cleopatra ordenó que se sirviera una mesa magnífica. Comió con una calma que desconcertó a sus guardias, disfrutando de los sabores de su tierra por última vez. En ese momento, un hombre de aspecto humilde llegó a las puertas del mausoleo, con una cesta de higos frescos. Los soldados de Octavio, que tenían órdenes estrictas de registrar todo lo que entrara para evitar un suicidio, revisaron la fruta con desconfianza. Solo vieron higos maduros, dulces y brillantes, bajo las hojas de parra. Dejaron pasar al campesino, sin saber que en el fondo de ese cesto se deslizaba el final de una era y la perdición de sus planes. Lo que ocurrió después de que las puertas se cerraran es uno de los mayores misterios de la antigüedad. La versión que ha viajado por los siglos nos habla del áspid, la cobra egipcia, cuyo veneno provoca un sueño profundo y mortal. Se dice que Cleopatra introdujo la mano en la cesta y dejó que el reptil hundiera sus colmillos en su brazo, o quizás en su pecho, buscando la unión mística con el símbolo de la protección real. Sin embargo, los investigadores modernos sugieren una realidad más técnica y menos romántica. Es probable que Cleopatra, experta en toxicología, tuviera preparado un cóctel de venenos oculto en una aguja de pelo o en un pequeño frasco. Sea como fuere, la escena que encontraron los hombres de Octavio cuando finalmente echaron abajo las puertas fue sobrecogedora. Cleopatra yacía sobre su lecho de oro, perfectamente inmóvil, con la corona en su sitio y una expresión de paz absoluta en su rostro. A sus pies, su dama Iras estaba exhalando su último suspiro, y Carmion, casi sin fuerzas, intentaba con manos temblorosas ajustar la diadema en la cabeza de su reina
para que luciera perfecta ante la posteridad. Cuando uno de los oficiales romanos gritó con rabia preguntando si aquello era una buena acción, Carmion le respondió con un orgullo que aún hoy nos estremece que era la acción más brillante y digna de la descendiente de tantos reyes. En ese momento, el silencio se apoderó de Alejandría. Con la muerte de Cleopatra, no solo se apagaba una vida, sino que se cerraba un libro de 3000 años de historia. El asesinato o suicidio de Cleopatra no fue solo un drama personal. Fue el colapso de un mundo. Octavio, a pesar de su furia por haber perdido a su trofeo viviente, no pudo evitar admirar el temple de su enemiga. Cumplió su última voluntad y la enterró con honores reales junto a Marco Antonio, permitiendo que permanecieran unidos en la muerte, lo que Roma no permitió en la vida. Pero la crueldad política no se detuvo. Octavio ordenó la ejecución de Cesarión, el hijo que Cleopatra tuvo con Julio César, bajo la premisa de que no era seguro que hubiera demasiados herederos de César en el mundo. Con ese acto de sangre, la estirpe de los faraones fue borrada de la faz de la tierra. Egipto dejó de ser un reino soberano para convertirse en una propiedad privada del emperador, el granero que alimentaría a Roma durante siglos. La historia así ha sido injusta con Cleopatra durante mucho tiempo, pintándola como una seductora manipuladora a través de los ojos de los vencedores. Pero al analizar sus últimos minutos, descubrimos a una mujer de una valentía excepcional, una líder que prefirió la oscuridad de la tumba antes que la cadena del conquistador. Su mito sobrevivió a las legiones y al tiempo, convirtiéndose en el símbolo máximo de la resistencia y el orgullo. Julio César y Marco Antonio fueron solo piezas en su tablero, pero su movimiento final, ese suicidio orquestado como una obra de arte, fue lo que la hizo inmortal. Cleopatra nos dejó una lección que aún hoy sigue vigente. En el juego del poder absoluto, la verdadera victoria no es siempre sobrevivir, sino elegir cómo ser recordado. Si te ha fascinado esta reconstrucción detallada de uno de los momentos más dramáticos y misteriosos de la historia universal, no olvides darle me gusta que os vayas a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros relatos. Tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando y creando estas crónicas inmersivas sobre los protagonistas que forjaron nuestro destino. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta abierta para el debate en los comentarios. ¿Crees que Cleopatra fue realmente una víctima del amor y las circunstancias? ¿O fue una estratega fría que calculó incluso su propia muerte para ganar la guerra de la posteridad? Tu opinión es fundamental para entender este mito que se niega a morir. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Últimos Minutos. Hasta la próxima historia.